Nuevamente, muy buenas tardes. Es un honor darles la bienvenida al acto de apertura del 15º Congreso Nacional de Ciencia Política y 14º Congreso Nacional y 7º Congreso Internacional sobre Democracia. Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la Sociedad Argentina de Análisis Político se celebran cada 2 años de manera ininterrumpida desde 1993. Constituyen la principal actividad de la Asociación de Ciencia Política de nuestro país y se han convertido en una referencia, incluso más allá de nuestras fronteras, para los y las colegas de todas las subáreas disciplinares y también para políticos, funcionarios y periodistas interesados en el conocimiento científico de la política. Este año, el 15º Congreso Nacional de Ciencia Política y 14º Congreso Nacional y 7º Congreso Internacional sobre Democracia han sido declarados de interés por el Senado de la Nación Argentina, por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, por el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario y por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. A continuación, para dar inicio al presente acto de apertura, nos ponemos de pie y entonamos las estrofas del Himno Nacional Argentino. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas que den trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud.
que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Se encuentran presentes autoridades provinciales y municipales, miembros de la Sociedad Argentina de Análisis Político, miembros del Gabinete de la Gestión de la Universidad Nacional de Rosario, decanas y decanos de la universidad, docentes universitarios, no docentes, graduados, estudiantes y público en general. También vamos a invitar a las autoridades a ingresar a la mesa para compartir unas palabras y decirles que se encuentra en el estrado de manera virtual el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Magíster Daniel Filmus, el señor intendente de la ciudad de Rosario, doctor Pablo Hapkin, el señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, Magíster María Eugenia Schmuck, y el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, doctor Martín de Alessandro, y el señor decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciado Gustavo Marini. En primer lugar, ahí va. En primer lugar, escucharemos las palabras del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Magíster Daniel Filmus. Perdón, reitero buenas tardes a todas y todos, pero no logro saber. Ahora estoy viendo el público, si el público me dice que sí. Colegas, muchas gracias, perfecto, buenísimo. Bueno, nos estamos acostumbrando a la modalidad virtual, que tiene sus dificultades, pero también tiene esta hermosa posibilidad de que yo les esté hablando desde Bariloche, en una visita como ministro a algunos de los lugares científicos más importantes del país, como son el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el INVAP, lugares donde se forja, sin lugar a dudas, buena parte de la soberanía científico-tecnológica de la Argentina y que vinimos a comprometer nuestro apoyo. Lamentablemente no puedo estar presencialmente en este momento junto a ustedes allí en Rosario, pero no quería dejar de estar, aunque sea 5 minutos, para transmitir el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación al desarrollo de este congreso que ustedes lo han denominado, cierto sentido, 2 en 1, y que trata temas realmente importantes que son necesarios debatir y discutir hoy en Argentina. Quiero saludar en primer lugar, que de acá, desde este lugar, no los puedo ver, pero me imagino que estarán por allí, al gobernador Omar Perotti, al intendente, al rector, a los decanos, al presidente de la SAP, a todos ustedes, colegas de las ciencias sociales, y realmente decir que me parece muy oportuno el debate que
se va a llevar adelante en este evento. Parece oportuno por varias razones. En primer lugar, porque el tema planteado de la incertidumbre y el descontento frente a la democracia en las condiciones de post-pandemia pasa a ser una de las cuestiones fundamentales a debatir para poder definir buena parte de los caminos hacia adelante. No nos cabe duda que este periodo ha sembrado un conjunto de incertezas, pero también, y solamente esto es lo que querría plantear, ha planteado algunas certezas y precisiones sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar. En primer lugar, ha planteado la enorme desigualdad que puso en evidencia la pandemia, desigualdad en todo sentido, desigualdad entre las naciones, desigualdad al interior de las naciones, y como segundo preocupación quiero plantear el tema de la certidumbre que generó respecto del papel de la ciencia para resolver dramas como el que vivió la humanidad respecto de la pandemia. Y me parece importante, me parece decisivo plantear en un lugar central que más que nunca el monopolio del conocimiento, el monopolio de los avances científicos tecnológicos ha generado también en este caso el monopolio de la decisión respecto de la vida y la muerte de las personas. Lo que hemos tenido es que aquellos que monopolizaron el conocimiento también monopolizaron a escala global la posibilidad, por ejemplo, del acceso a las vacunas. El otro día veíamos en la foto del G20 la concentración de más del 85% de las vacunas del mundo en un puñado de países, algunos de los cuales están hablando de la tercera dosis, mientras que continentes enteros ni siquiera han accedido a la primera. Nunca como hoy, entonces, la ciencia ha ocupado un lugar central. Es necesario, es preciso en esta perspectiva que nosotros trabajemos fuertemente para que Argentina ocupe el lugar que merece respecto de la distribución del conocimiento y que nosotros podamos avanzar después de muchos años en los que la ciencia ha tenido un comportamiento pendular, épocas de gran avance y épocas de retroceso enorme, que podamos avanzar con políticas de Estado respecto del desarrollo científico-tecnológico. En este punto, creo que es imprescindible reivindicar el papel de nuestros científicos durante la pandemia. En este punto creo que es decisivo el papel que jugó la ciencia en la Argentina, a pesar de las dificultades, a pesar de las restricciones, a pesar de los momentos en los que no se lo colocó en primer lugar. Nuestros científicos, al llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del subministro Roberto Salvarezza, plantearon en la Argentina como prioridad y ocuparon un espacio importantísimo, no solo en la elaboración de los barbijos, de los kits, sino también en el desarrollo profundo de alternativas de vacunas nacionales y disputar en última instancia esta posibilidad de que nosotros tengamos nuestro propio camino para la resolución del tema del COVID, que hace también a nuestra soberanía. Otro tema de certidumbre después de esta etapa tan dura ha sido la reivindicación del papel del Estado. Ha sido el Estado el que se ha puesto a la cabeza, no solo aquí, sino en el mundo de la resolución del tema del COVID, no solo en las inversiones respecto de cómo paliar la pandemia, sino también en las inversiones respecto de cómo sostener la economía. Hoy es muy difícil para aquellos que no ven una perspectiva importante respecto del papel del Estado sostener esa posición. Nos parece que es otra de las certidumbres, así como la centralidad de la ciencia, así como la necesidad de luchar contra las desigualdades, que debemos colocar. Y el tercer tema que me parece que surge de la pandemia y que está planteado también en el título del evento, tiene que ver con la disconformidad respecto del funcionamiento de las democracias y la disconformidad respecto de las formas y los mecanismos que el Estado ha mostrado insuficiente en la resolución de los problemas de nuestra gente. Muchos enfatizan solamente el papel de las ciencias duras respecto de la pandemia. Nosotros hemos desarrollado numerosos programas, fundamentalmente el PISAC,
para que las ciencias sociales aporte su perspectiva de conocimiento respecto de la evaluación del papel del Estado. He estado en varias de las reuniones, seguramente con muchos y muchas de ustedes, de evaluación del programa PISAC, y lo que mostró muy claro es que nuestro Estado estuvo presente, pero al mismo tiempo que nuestro Estado fue insuficiente. Esto exige también, entonces, perspectivas de debate, de discusión respecto de cómo hacer que ese Estado no solo esté presente, sino que resuelva las principales demandas sociales que se plantean. Nosotros termino señalando del compromiso del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Gobierno Nacional de aporte y de apoyo a las ciencias sociales y en particular a las ciencias políticas. Estamos elaborando, ustedes saben, hace 2 días hubo un encuentro de más de 1.200 científicos en el Centro Cultural Kirchner, donde cerró el presidente de la Nación, donde se planteó fuertemente esta necesidad de tener un programa de mediano y largo plazo para tener un proyecto certero hacia el 2030. Habíamos elaborado en su momento un proyecto hacia el 2010, hacia el 2020, y hoy esta discusión respecto de cuáles van a ser las prioridades hacia el 2030 nos parece que son centrales. ¿Tenemos con qué hacerlo? Sí, tenemos, como se decía, la ley de financiamiento de la ciencia que va a llevar al 1% del PBI. Puede plantear quizás por primera vez que la política pendular que desde la democracia tenemos respecto de la ciencia y la técnica sea una política que dejemos de lado para avanzar en una política coherente en el apoyo del Estado hacia el desarrollo científico-tecnológico, en particular hacia el CONICET, hacia la agencia y hacia las universidades. En ese contexto de los temas principales para el 2030 hemos planteado 4 que están muy vinculados con los temas que van a discutir hoy y con estos días y con los temas sociales. No solo se han planteado los grandes temas de desarrollo científico-tecnológico vinculados a los aspectos de la ciencia dura, sino que hemos planteado y colocado en un eje central el tema de la pobreza, el tema de la seguridad, el tema de la educación y el tema del fortalecimiento de la democracia, como 4 temas que el Estado va a tener que atender para apoyar fuertemente, y en este caso esos 4 de las ciencias sociales. Así que con este compromiso, con el pedido de disculpas de no poder estar en forma presente, pero reiterando nuestra voluntad permanente y firme de apoyar las ciencias en general y en particular, siendo el primer ministro de Ciencia y Tecnología que proviene de las ciencias sociales, un compromiso particular para que se tenga como eje central también de la resolución de los problemas de nuestra gente. Mando un saludo grande. Es un gusto que me esté dirigiendo desde Bariloche, un lugar que es sin lugar a dudas capital de la ciencia en la Argentina, a la provincia de Santa Fe, provincia que con su gobernador a la cabeza ha planteado fuertemente la vinculación de la ciencia con el sector productivo, que ha creado la agencia, que le ha dado recursos importantes a la ciencia y la tecnología y que en el contexto del Plan 2030 articularemos entre nación y provincia. Así que abrazo enorme y pido disculpas nuevamente por no estar presente allí. Muchísimas gracias al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Magíster Daniel Filmus. Seguidamente escucharemos al señor decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciado Gustavo Marini. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un gusto poder reencontrarnos en esta condición de presencialidad para organizar y participar junto a ustedes en este evento que para nosotros tiene una importancia superlativa. En lo personal creo que el diploma de expositor, participante y expositor en la SAP, en uno de los congresos en la década de los 90, para mí ocupó siempre un lugar importante en mi currículum. Creo que fue una de las primeras experiencias académicas significativas, de modo tal de que junto con muchos otros docentes e investigadores de la facultad, siempre nos sentimos una parte importante de la sociedad argentina de análisis político. Por eso para nosotros es
un orgullo hoy poder ofrecerles a ustedes este ámbito. Un ámbito en el cual podamos reencontrarnos en presencialidad después de tanto tiempo, después de tantas angustias y después de tanta soledad con la cual atravesamos la pandemia y durante mucho tiempo también la cuarentena. Realmente hicimos un esfuerzo muy importante, fue una apuesta seria hace 6 meses cuando decidimos la presencialidad, porque no sabíamos qué resultado iba a tener y cómo iba a evolucionar la cuarentena. Sin embargo, visto desde ahora, creo que fue una gran decisión que tomamos junto con Franco, con Martín, digamos, no exenta de algunas dudas y un poco de angustia. Pero para nosotros es un honor, un gusto poder ofrecerles a ustedes este ámbito en el cual podamos debatir. Es lo mejor que podemos ofrecerles para que la academia realmente recupere debate y reflexión sobre temas significativos. Y en este caso, el título del Congreso creo que de alguna manera resume la ansiedad que muchas sociedades en el mundo sienten al respecto de cómo va a evolucionar el mundo. Si efectivamente la democracia será un mecanismo, será un instrumento de transformación que permita superar las brechas y las dificultades que ya existían, muchas de ellas, que se agravaron y que quedaron al descubierto producto de la pandemia y de la cuarentena. Existe hoy una gran deuda democrática por parte de todos los países, una gran deuda democrática con nuestros excluidos, con nuestros desocupados, con nuestros marginados, con nuestros discriminados y con la calidad democrática del ejercicio en sí mismo. Creo que la universidad tiene mucho que hacer al respecto de todo eso. También depende de nosotros construir calidad democrática. La universidad forma parte de la democracia. Y nosotros en ese sentido tenemos una gran responsabilidad, no solamente con docentes, no docentes, investigadores, sino también efectivamente con nuestra tarea esencial, que es imprimir calidad educativa para formar profesionales aptos para desarrollarse en un mundo tan complejo. Esta deuda es una deuda con los estudiantes, que nosotros nunca dejamos de lado y que es de algún modo el norte, la orientación que a nosotros nos permite tomar nuestras decisiones. De modo tal de que, bueno, todos estamos muy, muy alegres, muy contentos de recibirlos. Espero que este congreso de la SAP realmente sea algo importante para todos ustedes, igualmente como lo es para nosotros. Y finalmente, bueno, darle las bienvenidas y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al señor presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, doctor Martín D'Alessandro, a dejarnos también sus palabras. Señor Intendente, señor Rector, señor Presidente del Consejo Municipal, autoridades y legisladores nacionales, provinciales y municipales, autoridades de instituciones universitarias, autoridades de asociaciones de ciencia política de otros países, expresidentes de la SAP, profesores, profesoras, estudiantes, colegas, amigos, amigas. Después de 18 años, el Congreso de la SAP vuelve a la ciudad de Rosario. Y su universidad nos recibe con la amistad de siempre, ahora aún más consolidada y más profunda. Pero esta vez también es diferente porque la pandemia, además de los gigantescos daños que ha causado a nuestro país y al mundo entero, obligó a ambas instituciones, la SAP y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a modificar los calendarios de sus congresos de ciencia política y a hacer un esfuerzo adicional para sostener estos espacios vitales para el intercambio del conocimiento. Winston Churchill dijo una vez: nunca desperdicies una buena crisis. Y nosotros no lo hicimos. A pesar de la incertidumbre, fusionamos los dos congresos más importantes de la ciencia política argentina, lo cual no solamente constituyó una
oportunidad para articular esfuerzos institucionales en vistas a un objetivo superior, sino además es una señal de la fortaleza, la madurez y la capacidad de construcción colectiva de nuestra comunidad académica. En su momento, tomar la decisión de adoptar el formato presencial no fue nada fácil. Había que evaluar los costos que se enfrentaban, como resignar visitas de maestros y amigos del exterior, o incluso de nuestro país, que todavía no estaban y no están cómodos con la situación sanitaria. Pero el optimismo y el liderazgo del rector Franco Bartolacci fueron decisivos para entender que, a fin de cuentas, socialmente hablando, y aunque la enfermedad persista, las pandemias terminan cuando las personas pierden el miedo a contagiarse. Y nosotros hemos contribuido y estamos contribuyendo a ese deseado final. La unificación y la coordinación de 2 congresos de esta magnitud y trayectoria podía dar lugar a muchas tensiones. Y no tuvimos ninguna, o casi. Por eso quiero agradecer muy especialmente, a la vicedecana Cintia Pinillos. Cuyos esfuerzos incansables contagian sus ganas de trabajar y cuya amabilidad sin límites hace que todos los problemas parezcan insignificantes. Estamos muy contentos con este maravilloso reencuentro personal, porque la ciencia no se basa solamente en el estudio y la investigación, sino también en la organización y los lazos entre los movimientos de una comunidad científica, que como muchas otras, vive ciclos de renovación y de pérdidas. Por eso, y como en todos los congresos, saludamos en primer lugar a los cientos de nuevos estudiantes, voluntarios, voluntarias y nuevos colaboradores que se suman a nuestra comunidad. Quisiera entre ellos destacar a quienes han colaborado desinteresadamente con la SAAP en la organización de este congreso, formando parte de su comité ejecutivo. Aldana Arias Britos, Eugenio Kutsovitis, Ayelen Rey, Julieta Fernández López, Tomás Tesey, Camila Molina, Leandro Domecq, Ezequiel Aredes, Laura Jiménez, Juan Cruz Bonelli, Agustín de Marco, Agustina Ríos, Alex Soto, Camila Roca, Diego Maltz, Luisina Raimondi, Agustín Alonso, Renzo Valdés Aquino, Andrés Morelli y Matías Crudeli. Por otro lado, recordamos con respeto a los colegas que han fallecido en los últimos 2 años, pero que dejaron entre nosotros su marca, su amistad y su legado. Matías Medeot, Carolina Urtea, Mirta Marre, Héctor Zimmerman, Juan José Gómez Portillo, Robert Barros, Paola De Simone, Alfredo Buglioni, Hugo Cormick, Daniel Welschinger, Carlos Escudé y José Nun. Como muchos de ustedes saben, en este Congreso estamos eligiendo nuevas autoridades de la SAAP y está terminando mi mandato como presidente, que ha significado para mí un honor y un privilegio. Creo haber continuado la huella de mis predecesores que forjaron el crecimiento y el fortalecimiento institucional de la SAAP en la búsqueda de la calidad académica, siempre
en un marco irrenunciable de inclusión y pluralismo. Inclusión de nuevos temas, de nuevos miembros, de nuevas actividades, de convocatorias amplias y pluralismo teórico, metodológico, ideológico, político, federal y de género. Sobre estas sólidas bases, los objetivos de mi gestión han sido la modernización de algunos procesos y el énfasis en una mirada hacia la ciencia política como profesión, hacia los vínculos internacionales y hacia el entorno, es decir, hacia el afuera de la propia comunidad científica. Todas las iniciativas siguieron esos objetivos, basadas en el diagnóstico que nuestra disciplina está en un momento álgido de crecimiento e institucionalización, en tanto productora, pero también en tanto transmisora de conocimiento, con capacidad de aportar mucho para la solución de los graves y estructurales problemas que atraviesa nuestro complicado país. Por haber trabajado en esa dirección, quisiera agradecer a la comisión directiva que me acompañó con paciencia y también a nuestro secretario, Fernando Velotti, por su lealtad y su compromiso con la SAP. Finalmente, inevitablemente, agradezco al director ejecutivo y próximo presidente Gustavo Dufour, gladiador incansable de la SAP, a quien le deseo la mejor de las suertes, porque nadie la merece en mayor proporción que él. Celebro que la SAP siga teniendo al mérito y al compromiso como los valores supremos que orientan sus acciones y su conducción. Colegas, amigos y amigas, la semana que viene es el Día del Politólogo. Les deseo felicidades porque tenemos mucho que celebrar. Bienvenidos y bienvenidas al 15º Congreso Nacional de Ciencia Política. Gracias. Es momento de escuchar ahora a la señora presidenta del Consejo Municipal de Rosario, Magíster María Eugenia Schmuck. Yo pedí que me prendan las luces porque lo veía Martín, que estaba tratando de buscarle claridad y yo ya no veo tan bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero obviamente agradecer a la Sociedad Argentina de Análisis Político, encabezada todavía por Martín de Alessandro, por invitarme a participar de la apertura de este congreso. Saludar al intendente Pablo Hapkin, que nos acompaña, intendente de la ciudad de Rosario, al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, al decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, mi facultad, Gustavo Marini, y a todos los docentes, investigadores, amigos, estudiantes que hoy están presentes en este evento. Para mí es un enorme placer estar hoy en esta casa de estudios porque estas jornadas, como decía Martín, cuentan con un valor adicional, ¿no? Después del enorme golpe que ocasionó la pandemia, que nos obligó a permanecer en casa, volver a encontrarnos de manera presencial tiene un valor emocional que no es muy fácil de explicar con palabras, pero que estoy segura que todos y todas los que hoy nos encontramos aquí me sabrán entender. Esta idea de volver al contacto humano, a cruzar nuestras miradas, a poder darnos un beso si uno se anima y a debatir
ideas y reflexionar colectivamente de forma presencial, la verdad que es un gusto que nos teníamos que dar. Por eso, antes que nada, no quiero dejar de remarcar algo que Martín decía recién, que tiene que ver con el enorme desafío que implicó para la Sociedad Argentina de Análisis Político organizar este congreso. Este año, además, como decía él, cuenta con la particularidad de que se hace en forma conjunta con el Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia, que, al igual que el Congreso de la SAP, está organizado cada 2 años y que, recordábamos recién antes de arrancar, nace en el 93 el Congreso de la SAP y el Congreso de la Democracia en el 94, casi que nacen en la misma época, con 2 perfiles muy distintos en aquel momento, porque el Congreso de la SAP era el congreso donde debatían los pensadores más importantes de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo. Y el Congreso sobre Democracia fue un congreso que fue soñado por un grupo de estudiantes, entre los cuales me encontraba, como una manera de construir un espacio donde los estudiantes puedan de igual a igual debatir e interpelar a los pensadores que leían, que estudiaban, que admiraban. Y la verdad que uno mirando hacia atrás, aquella estudiante jamás imaginó que este congreso fuera de ambos a la vez y tuvieran el mismo estatus hoy en nuestro país. Así que eso que decíamos cuando militábamos en la universidad, que los sueños se construyen a mano y sin permiso, hoy realmente es una realidad. Y lo quería contar porque en aquel momento, bueno, Franco, Pablo, eran militantes, estudiantes de la misma organización a la que yo pertenecía, en ese momento la Franja Morada, lo digo con mucho orgullo. Y soñamos en aquella oportunidad este evento y la verdad es que hoy verlo a Franco, rector de la universidad, verlo a Pablo Hapkin, intendente, abriendo este congreso, es un sueño también para mí hecho realidad. Y lo quería compartir, porque también habla de la perseverancia, del trabajo colectivo, de la construcción que durante todos estos años esta ciudad, esta facultad ha hecho con mucho sacrificio para reflexionar, para interpelarnos acerca de los desafíos que tienen nuestras democracias. Y hoy estamos en un evento que se llama, ya lo dijeron varios, ¿no? Pero lo voy a recordar, la democracia en tiempos de desconfianza e incertidumbre global, acción colectiva y politización de las desigualdades en la escena pública. Siempre los congresos se caracterizaron por tener títulos imposibles de aprenderse de memoria, ¿o no? Y que no entraban en todos los flyers y carpetas necesarias para promocionarlos. Pero bueno, nada más correcto, ¿no? Y acertado que el título. Ya con leerlo es inevitable preguntarnos acerca de cómo se reconfiguran, ¿no?, las relaciones sociales, políticas y económicas en nuestros territorios en la pospandemia. Y un poco es también lo que venimos a debatir en esta semana de encuentros. El COVID, la verdad es que vino a cambiarlo todo y también puso en evidencia la existencia de grandes desigualdades en diversos ámbitos, desde acceso a servicios básicos o conectividad, a nuevas formas de trabajo, la enorme crisis ambiental que atravesamos a nivel mundial y de la que no podemos permanecer ajenos y mucho menos indiferentes, pero también nos enseñó, por lo menos desde la experiencia política, o nos obligó de alguna manera a articularnos de una manera mucho más ágil y eficiente, porque nos enfrentábamos a un momento excepcional a nivel mundial. Nadie tenía la receta de cómo enfrentar ese desafío. Y paradójicamente, como decía Churchill, ¿no? No hay que dejar pasar una crisis que siempre se convierte en una oportunidad. Yo creo que vivimos la articulación más ágil, más eficiente entre los 3 niveles del Estado, por lo menos desde el gobierno local, y también con las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario. Y también es algo que lo quiero poner sobre la mesa en este acto de apertura, porque a nosotros, que tenemos quizás una doble pertenencia a la universidad y a la gestión pública,
estos espacios nos sirven también para aprender cómo enfrentar estos momentos excepcionales. Y sin lugar a dudas, recurrimos a lecturas permanentes. Pablo se hizo médico, epidemiólogo, Franco también participaba del Consejo de la provincia para tomar definiciones respecto de la presencialidad o la virtualidad. Todos nos obligamos a trabajar en temas. A mí me tocó, por ejemplo, la asistencia alimentaria, que lo quiero contar, porque me parece que es una experiencia que no está tan conocida justamente porque a ningún rosarino ni rosarina le faltó un plato de comida durante todos los meses de aislamiento. Y se hizo gracias a esa articulación ágil que les cuento, eficiente, entre nación, provincia y municipio. Ustedes saben, no pertenecemos al mismo espacio político, pero enfrentábamos un momento excepcional que no daba lugar a ninguna especulación. Nosotros necesitábamos que aquellos que no podían salir a trabajar y por lo tanto no podían tener un plato de comida en su casa, el Estado estuviera allí para garantizar que ese plato no faltara. Y así nos organizamos, los 3 niveles del Estado, con organizaciones que van desde la Bolsa de Comercio, el Banco de Alimentos, hasta comedores, parroquias, clubes de toda la ciudad. Por primera vez en la ciudad de Rosario, en toda su historia, hoy tenemos hasta georreferenciado los lugares que dan de comer en la ciudad. Antes había superposición, 3 o 4 comedores en una cuadra, gente que se inscribía como comedor y después no daba de comer. Hoy eso no existe más. Y eso que quisimos lograr, siempre lo logramos gracias a esta situación excepcional. Y lo quería contar porque me parece que también eso llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse alguna planificación colectiva, articulada de políticas tan importantes, fíjense cómo es la asistencia alimentaria en un país, en una ciudad, en donde lamentablemente todavía seguimos teniendo los mismos niveles de asistencia alimentaria que cuando estábamos encerrados. También eso nos tiene que ayudar a reflexionar, que la pobreza ha crecido en este último tiempo y que tenemos que pensar alternativas que nos permitan construir modelos que algún día nos permitan ir reduciendo esa política de asistencia alimentaria. Nosotros, de alguna manera, entendemos a la política como la gestión y el proceso institucional de las diferencias, y así lo tratamos de hacer, por lo menos desde el espacio que me toca ocupar, que es la presidencia de un consejo de 28 concejalas y concejalas. Quiero también pasar el chivo, es el único consejo municipal de toda la Argentina que tiene más mujeres que varones. Tenemos 16 mujeres y 12 varones. Y está presidido por una mujer, como verán. Como no podía ser de otra manera. Yo les aviso que cuando las mujeres nos ponemos de acuerdo, no hay nada que nos pare. Así que, y les quería decir esto de que para nosotros, y hoy lo charlábamos en uno de los paneles que me tocó presentar un libro de Alejandro Aguad y otro de Oscar Madueri, y decíamos, esta idea que siempre está presente en estos congresos desde hace tantos años, que el conflicto es un componente inherente, ¿no? Insustituible de la política, y que no es posible pensar las democracias, pensar la política sin esta dimensión constitutiva que es el conflicto, y que durante mucho tiempo creímos que había que administrarlo, creímos que había que esconderlo abajo de la alfombra o que gestionar el conflicto o resolverlo. Y hoy nos damos cuenta que en realidad hay que entenderlo, procesarlo y encontrar los parámetros que nos ayuden a que ese propio conflicto haga que nuestras democracias tengan otro nivel de calidad. En este sentido, si entendemos entonces a la política como la gestión y el procesamiento institucional de las diferencias y lo político como la conducción de la sociedad y de liberación del bien común, esto entonces obliga sin duda a los gobiernos locales a asumir sus desafíos desde esa perspectiva. Estamos también en un momento en donde el mundo reclama, nuestro país reclama y nuestra ciudad también reclama cada vez más instancias de diálogo, de concertación, de negociación, de políticas para la promoción de derechos pensadas y ejecutadas de una manera colectiva. Y para ser efectivos esos derechos necesitamos de ciudadanas y ciudadanos más activas, más activos, que sean defensores de esas convicciones y de esas utopías, que apuesten a la política como mejor herramienta de transformación colectiva.
Yo digo, creo que casi en todas las ediciones en donde tuve la oportunidad de participar de un panel o de un acto de apertura del Congreso de Democracia y también del de la SAP, en el que varias veces fui expositora, que la participación política, algo que uno roba de Tocqueville, es la manifestación activa de la libertad. Y a mí me gusta recordarlo siempre, porque es aquello que de alguna manera identifica y da contenido a una verdadera democracia. Y para ello en Rosario, después capaz también lo cuenta el intendente, pero estamos intentando generar un conjunto de iniciativas innovadoras para enfrentar viejos y nuevos problemas en el marco de una estrategia integral que apuesta a conjugar esto de la participación, la reflexión y la decisión colectiva. La decisión de ámbitos de la generación, de ámbitos de encuentro entre gobierno y ciudadanía. Hace una semana aprobamos un nuevo código de convivencia después de 40 años que no se discutía en la ciudad de Rosario y fue aprobado en general por unanimidad. Generamos también y creamos espacio de articulación público-privada para la gestión del desarrollo. La revalorización del espacio urbano, la digitalización de los procesos son algunos de los ejemplos que van en este sentido y en donde la planificación, la participación y la decisión colectiva son componentes esenciales de la ejecución de esas políticas. Como les decía, desde 1994 y 1993 participo de estos congresos de diversas formas. Como estudiante, lo hice como militante política, lo hice como docente, como investigadora, hoy me toca como funcionaria pública. Este espacio me dio no solo la posibilidad de conocer a intelectuales, a docentes, investigadores que siempre admiré, sino que me dieron también la posibilidad de escucharlos, de debatir con ellos, incluso cuando era estudiante, de igual a igual. Aprender de ellos y de construir con muchos de ellos una amistad que hoy sostengo y que me llena de emoción la posibilidad de que siempre sabemos que cada 2 años nos encontramos en este lugar. Por eso les digo a todos y a todas que aprovechen el encuentro, disfruten de este maravilloso ejercicio dialéctico de construcción del conocimiento, porque durante una semana van a tener un lugar en donde todos y todas, investigadores, docentes, estudiantes, especialistas, van a discutir sobre los desafíos de nuestras democracias y por eso queremos decirle que vamos a nutrirnos desde el lugar que nos toca de este debate. Queremos brindarles la mejor recepción en nuestra ciudad que nos llena de orgullo y desearles, obviamente, muchísimo éxito de la tarea. Gracias. Invitamos ahora al señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, para que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es maravilloso ver este salón nuevamente repleto, con tantos amigos y amigas, cuando además hay casi 20 actividades que se están desarrollando también en este momento de manera simultánea en otros espacios y poder disfrutar con muchos queridos y queridas amigas, esta posibilidad de volver a encontrarnos a la que hacían mención que era tan necesaria, así que además de una alegría enorme tenemos una profunda emoción. Señor Intendente Municipal, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, señor Decano de nuestra querida facultad, nuestra casa, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a las autoridades nacionales que nos acompañan, provinciales y locales, autoridades universitarias, señor vicerrector, secretario general, miembros del gabinete, decanos, decanas, directores, directoras de escuela, a los colegas docentes, compañeros, compañeras no docentes, nuestros queridos estudiantes, que cada vez más de a cientos, de a miles, acompañan y garantizan este congreso,
amigas y amigos del país y de otras partes del mundo que nos acompañan hoy en nuestra ciudad, es realmente un placer, en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, darles la bienvenida a nuestra casa para una nueva edición del Congreso Nacional por excelencia en el ámbito de los estudios políticos e internacionales, que por primera vez en la historia se realiza conjuntamente con el tradicional encuentro sobre democracia, una marca registrada de nuestra querida facultad. Es un placer y un privilegio que agradezco honestamente a todos nuestros amigos de la red. Quisiera, si me permiten, comenzar estas palabras con un breve pero necesario reconocimiento, al menos en este ámbito. Lo que pasó en estas aulas cada 2 años en cada congreso, los grandes debates nacionales de la ciencia política y las voces ineludibles de nuestra disciplina tuvieron siempre en Rosario un espacio de divulgación destacado. Fue y es posible por la generosidad y acompañamiento de mucha gente, pero en especial de una persona que cada vez que algún intelectual o referente visitaba nuestra ciudad, estaba allí para entrevistarlo sin concesiones. Un artesano de la palabra que narró desde Rosario la política nacional, provincial y local de las últimas décadas. Y además un amigo de nuestra casa que pocos días antes de sorprendernos con la peor e inesperada noticia, nos había compartido su segundo libro publicado en nuestra editorial. Un sueño que anheló durante mucho tiempo. Por eso, para Mauricio Marona, nuestro reconocimiento y agradecimiento por siempre. Decía que es un placer y un privilegio, como señalamos y compartimos el lunes, abrir formalmente estas jornadas de trabajo. Lo es naturalmente en términos institucionales, pero lo es también particularmente de manera íntima y personal. Desde mis primeros meses como estudiante, toda mi vida académica, institucional y política la transité asociada ineludiblemente a estos encuentros. Y como la vida te regala cada tanto circunstancias que ayudan a llenar el alma, aun cuando las cosas son complejas, hoy tengo el honor de abrir como anfitrión y rector los 2 congresos y en nuestra casa. Quiero agradecer especialmente por esto a la Sociedad Argentina de Análisis Político, a Martín D'Alessandro y a Anabela Buzo, y en su nombre a cada integrante de esta red nacional, por haber concedido a la Universidad Nacional de Rosario la posibilidad de hacer este encuentro en nuestra ciudad. Después de un tiempo tan difícil como el que vivimos, que nos privó de tantas cosas, volver a encontrarnos para hacer lo que más nos gusta en nuestra universidad y todos juntos es realmente extraordinario. Gracias por eso, gracias por una excelente gestión que en breve termina, pero que tiene su continuidad. Y esperamos estar honestamente a la altura de lo que un evento de esta magnitud y prestigio requiere para que quede inscripto en la historia y la memoria de todas y todos nosotros y futuras generaciones. Quisiera empezar quizás por el final agradeciendo, reconociendo el esfuerzo, porque todos sabemos que estas cosas requieren de mucho compromiso. Sé mejor que nadie el trabajo que implica poner en marcha un evento de estas características. Por eso quisiera hacer un reconocimiento en particular a la comunidad de nuestra facultad. A veces no sé si somos lo suficientemente conscientes de lo que hemos construido históricamente, garantizando el espacio de referencia que hoy es esta marca registrada del Congreso sobre Democracia. No sé si somos suficientemente conscientes de los dispositivos que pusimos en marcha que garantizan que pase esto, que
que señalaba Martín, que quien viene y pasa por estos lugares, por estos encuentros que hacemos en la querida FC Polit, se queda definitivamente para siempre, como pasa con cada una de nosotros cuando transitamos los lugares donde amamos la vida. Así que yo, en nombre de Gustavo, que ha hecho al frente de la gestión de la facultad un enorme trabajo con un extraordinario equipo de gestión para poder garantizar este encuentro, y en el nombre de Cintia Penillos, a la que hemos destacado largamente y casi no en la dimensión que merece, su sensibilidad y profesionalismo a lo largo de estos días, quiero hacer un profundo reconocimiento, para quienes pido un fuerte aplauso, a toda la comunidad académica, personal no docente, estudiantes, graduados y graduadas, si me permiten, de la mejor Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del mundo. Y para no hacerlo mucho más largo, tenemos, no lo dijo la locutora, pero después un pequeño encuentro en ese aulario maravilloso que empezamos a usar esta semana para disfrutar del cierre de esta jornada, al que están todas y todos invitados. Quisiera solamente, de manera breve, aprovechar este espacio para hacer una convocatoria y compartir una modesta aspiración. Que este encuentro sea, además de todo esto que venimos diciendo, también posibilitador de un nuevo tiempo, que ayude a construir ese nuevo tiempo que necesitamos de manera urgente. El mundo que vivimos atraviesa circunstancias difíciles, lejos, muy lejos de los pronósticos esperanzadores que aventuraban un tiempo mejor como consecuencia de los aprendizajes a los que nos sometió la pandemia. Asistimos a la dramática profundización y aceleración de las dinámicas que nos condujeron a este escenario. En ese contexto de un mundo cada vez más complejo en sus procesos, nuestro país inscribe nuevas páginas de una historia progresiva, a mi juicio, de degradación que parece no tener fin. Puede sonar fuerte y hasta provocador dicho así, pero estoy convencido de que si no ajustamos el diagnóstico asumiendo la gravedad de la situación, difícilmente podamos revertirla. Creo fervientemente que hace falta primero tomar cabal dimensión de los problemas que enfrentamos, porque no hay manera de transformar lo que nos pasa si no reconocemos antes, en su dimensión, la magnitud del problema. Y ese reconocimiento debe conducirnos luego, casi inmediatamente, al mismo tiempo, a la acción. Acción que requiere, de algún modo, que reinventemos todo, que propiciemos un nuevo contrato que sea al mismo tiempo el inicio de esa nueva época. Un contrato de las características del que nos permitió hace ya casi 4 décadas recuperar para siempre la vida en democracia. Un contrato que nos permita alcanzar hoy, si no es para nosotros, al menos para futuras generaciones, una democracia que haga posible la inclusión, la convivencia y el desarrollo. Esa es la épica de este nuevo tiempo, tiempo de reconstrucción, cuando empezamos a salir de una pandemia que nos dejó dolor, pérdidas, aprendizajes y la profundización de problemas estructurales de largo aliento para los que necesitamos recetas nuevas, creativas e innovadoras. Algunas pistas de lo que necesitamos están precisamente en lo que María Eugenia señalaba recién, que aparecieron frente a la emergencia y la tragedia frente a nuestros ojos y que alumbran un camino posible. Ese desafío, tan enorme como urgente, interpela de manera particular y especialmente a la política, a la ciencia y a su ejercicio. Hay que reinventar todo y también la política. Desandar aquellos caminos que hemos transitado mal,
empezar a hacer las cosas de otra manera para empezar a alumbrar y concretar esa esperanza. Por eso esta modesta convocatoria y aspiración, en especial dirigida a nuestras universidades, al sistema científico nacional y a nuestra disciplina, a que tengamos la altura suficiente para en un momento importante de la historia hacer nuestra parte. Tenemos potencial y capacidades extraordinarias, y ese potencial y esas capacidades deben servir para hacer frente a esa tarea. Una épica para la convivencia, la inclusión y el desarrollo, el eje ordenador de nuestra agenda de trabajo. No hay manera de imaginar un futuro mejor si no podemos revestir el estremecedor proceso de exclusión que se sintetiza en cifras dramáticas, si no podemos construir umbrales de convivencia, madurez y reconocimientos mejores, si no podemos emprender una senda de desarrollo en un país que tiene todas las condiciones naturales para hacerlo. En esos temas, en todos esos temas, en los temas que son preocupación genuina de la sociedad argentina hoy, no solo podemos, sino que debemos aportar desde las ciencias sociales. El ministro recién señalaba con exactitud que en un tiempo donde hubo pocas buenas noticias, algunas de esas pocas buenas noticias vinieron de las universidades públicas, del sistema científico nacional. Eso es porque a esa tarea se le otorgó recursos, eso es también porque se jerarquizó en el contexto que atravesamos, pero es básicamente porque la emergencia nos ordenó, nos puso un objetivo, construyó una agenda a la que dedicamos todos nuestros esfuerzos. Frente a la situación que atravesamos, frente al proceso de reconstrucción que iniciamos saliendo ya de esta dura etapa, creo que tenemos que emprender tarea semejante. Destinar todos nuestros esfuerzos, aportar toda nuestra creatividad para construir esa épica de la inclusión, la convivencia y el desarrollo tan necesaria para revertir los procesos en curso. Hecha esta convocatoria, aspirando a que este encuentro sea efectivamente una instancia, una plataforma que habilite ese nuevo tiempo, esa nueva agenda y ese nuevo contrato. Vuelvo a agradecer a la Sociedad Argentina de Análisis Político por concedernos este privilegio de hacer cosas serias, alegremente, con amigos entrañables y en nuestra casa. Y quiero terminar haciendo solo una breve mención, porque hace 3 años, en este mismo espacio, inaugurando el Congreso sobre Democracia, llamábamos a defender en otro tiempo a la universidad pública como trinchera. Y recordaba que al intendente siempre le gusta recurrir para sintetizar diagnósticos o los momentos que atravesamos algunas frases. Y en este mismo espacio, hace muchos años atrás, le pedí, como sabía de ese ejercicio, alguna para cerrar un congreso en otros tiempos, donde el tiempo era de resistencia frente al avance ante la universidad pública. En este espacio dijimos que lo que veníamos a ofrecer era mucho compromiso, un pico y una pala, para empezar a cavar trincheras. Hace algunos años atrás, en este mismo lugar, desde esta trinchera dijimos que queríamos defender la universidad, defenderla como derecho y como certeza, como principio, como un destino y como bandera. Y hoy creo que es tiempo, frente a los enormes desafíos que tenemos, construirla también como herramienta que nos permita contribuir a la tarea de otorgarle a nuestro país
un futuro posible y necesario. Muchas gracias a todos y a todas. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de la Ciudad. Esperamos que se sientan muy a gusto en nuestra casa. Los queremos mucho. Muchas gracias al rector de la Universidad Nacional de Rosario y finalmente es el turno del señor intendente de la ciudad de Rosario, doctor Pablo Hapkin. Muy buenas tardes. Está alterado el protocolo. Yo tendría que haber saludado al principio y cerrar el rector. Siempre he tratado, como esta es mi facultad frustrada, de colarme en estos congresos. Lo hice como presidente de la FUR. En el primero, me acuerdo que el gran desafío era conseguir algún teléfono en la universidad donde se pudiera llamar a otra ciudad de la Argentina. Y era todo un desafío. Me tocó colarme como presidente de la FUA cuando nos visitó el que para nosotros, y perdonen que lo diga, era nuestro único héroe en este lío, que fue el expresidente Raúl Alfonsín, que participó de este congreso también. Y en ese momento ya teníamos fax. Tuve tomada la oficina de la FUA bastante tiempo tratando de mandar por fax las invitaciones. Bueno, hoy eso está resuelto. Antes de asumir, cuento la anécdota, tuve una reunión con uno de los exintendentes, me reuní con cada exintendente. Hoy no está, pero el querido Tigre Caballero, uno de los puntos que me marcó, controlá mucho las llamadas al exterior. Las cuentas de la MUNI. Va muy rápido todo. Pero para mí es un gusto y ahora tuve que ser intendente para poder colarme de nuevo. Gracias, Martín. Gracias por unir estos dos congresos, por llenar a nuestra ciudad de pensamiento. La historia tiene un mito que dice que alguien alguna vez en Salamanca, después de muchos años preso, dijo, como decíamos ayer. Bueno, pasó una pandemia, hace mucho que no nos encontramos, sin embargo, las cosas pasan y hoy estamos de nuevo acá con el aula llena y hablando como hacíamos ayer. Es un gran gusto, es muy emocionante para todos nosotros. No somos de desperdiciar crisis los argentinos, en general tampoco es que las soluciones las encontremos, pero bueno, en general siempre se dice que las crisis son los tiempos donde surgen las grandes reflexiones políticas, ¿no? Ojalá aprovechemos esta oportunidad. La verdad que estamos en un tiempo de derrumbe de toda certidumbre, ¿no? Yo creo que la pandemia terminó de demostrarnos o de ponerle el broche a este tiempo de poder navegar en la incertidumbre absoluta, ¿no? Lo hacíamos en mucho tiempo, podría contar cientos de anécdotas de lo que implica un día pararse en una gestión de gobierno a ver qué horario le poníamos a las cosas que tienen que funcionar en una ciudad, ¿no? ¿Qué horario podían abrir los comercios? ¿Cómo hacían para que la gente circule en colectivo? Casi un absurdo, porque objetivamente es un absurdo, pero que lo hacíamos sin mucha brújula de navegación. El mundo tiene un enorme desarrollo científico, una enorme capacidad de producir ciencia, una enorme evolución a la hora de curar a la gente, pero claramente cero capacidad de organizar una sociedad en el marco de una pandemia. Y creo que ese es un enorme desafío, lo decía María Eugenia, ¿no? Uno se adapta, porque en eso sí somos expertos, pero objetivamente es un dato muy llamativo, ¿no? Nuestra humanidad con su hiperconexión, con su capacidad múltiple de generar, es un mundo en el cual en 1 año y 3-4 meses se desarrollan vacunas frente a un virus que no se conocía, pero no logramos que se distribuyan. Y creo que allí está el eco del desafío también para las ciencias sociales. La disrupción tecnológica no reconoce límites en la velocidad de creación, pero no tiene capacidad alguna de regular ética, democrática y distributivamente ese conocimiento que se genera. Y creo que allí es donde están todas las preguntas en la escala que queramos ponerla o en el derecho que querramos plantear. Y eso no va a cambiar. No vamos a vivir un mundo que pierda esa capacidad de las famosas leyes que implican, la famosa ley de Moore, la duplicación de la capacidad de procesar datos cada 2 años y el impacto que eso tiene a la hora del desarrollo del conocimiento científico.
pero nos va a obligar a acelerar ciertamente la capacidad de la política de encontrar respuestas para que las sociedades no se rompan a partir de esa revolución tecnológica. Y creo que ese es el punto del debate, ¿no? A mí me gusta mucho, es una recomendación de mi amigo Mario Riorda, leer mucho a Daniel Innerarity, es un filósofo político que dice cómo vamos a afrontar los problemas que trae un mundo que se ha convertido en un espacio desconocido, sometido a la hiperinformación, la hiperconectividad y el ruido constante. Y creo que es una definición muy clara de lo que estamos viviendo. Claramente hemos perdido capacidad de institucionalidad global. La pandemia la ha puesto en el punto más alto. No tenemos instituciones globales con todas las creadas de la segunda posguerra que puedan ser capaces de aprobar vacunas con cierta equidad, que regulen el mercado de la industria farmacéutica o que hagan que una persona de África pueda tener acceso a una vacuna al mismo nivel que una persona de uno de los países centrales. Es un enorme desafío, el derrumbe de la institucionalidad global, que quiero recordar, fue la creación que los estados y la política generaron para resolver el planeta después de su gran ruptura de la Segunda Guerra, después del borde del holocausto total, después de la desaparición de los principios básicos del respeto a la vida humana. Toda esa construcción global, instituciones económicas, instituciones políticas, hoy las tenemos en crisis aguda. Los estados, que eran la herramienta que la política planteaba como el ámbito a conquistar para distribuir derechos, han perdido sus capacidades estatales, no regulan el funcionamiento de los mercados, no tienen capacidad de distribuir recursos con razonabilidad, no logran ordenar los desequilibrios sociales, no logran resolver los problemas de las tensiones autoritarias, en algunos lados en la migración, en otros lados en la protección de los recursos naturales, diría en casi todos lados, en otros lados en la distribución de los recursos, de los derechos sociales. Y claramente eso es una amenaza tremenda para la política, porque concebir la política sin un rol de los estados con capacidad de agenda para distribuir derechos genera un nivel de impotencia que rompe el vínculo de la sociedad con ese elemento ordenador. Y lo tercero es la caída de todo relato vertical, de todo relato integrador. Hoy no hay relatos integradores, no tenemos, si se quiere, la tranquilidad que uno tenía de empezar a militar en política y abrazar un conjunto de ideas que más o menos daban respuesta a todos los problemas que nosotros imaginábamos en una sociedad. Eso está roto también. Esa certidumbre nos deja en la intemperie. Hoy no tenemos capacidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que ese es el gran desafío que debe producir la ciencia hoy y que les encargamos con mucha necesidad. ¿Cómo agregamos? ¿Cómo la política recupera capacidad de agregación? ¿Cómo esa horizontalidad permite capacidad de agregar? Lo que alguna vez creo que le escuché a Lorenzetti, decir, ¿no? La sociedad de minorías intensas, ¿no? La sociedad de militantes de minorías intensas. ¿Cómo logramos que haya agregación de esas minorías en algún proyecto colectivo? ¿Cómo la política recupera la capacidad de pactar? El único secreto o el único recurso que tiene la política para ganarle al tiempo es el acuerdo. No hay manera de vencer al tiempo o de construir institucionalidad sin capacidad de acuerdo en una sociedad donde el triunfo de la bronca ante esa impotencia genera una limitación feroz a la racionalidad en la política o a la posibilidad de un acuerdo en la política. ¿Y cómo construimos capacidad de distribuir derechos? ¿Cómo hacemos que un chico que nazca en nuestra sociedad, un chico o una chica que nazca en nuestras ciudades, tenga alguna mínima capacidad imaginaria de tener movilidad social ascendente, de integrarse al mundo del trabajo, de formarse en lo que van a ser los empleos de esa economía regida por la ley de Moore, que plantea hoy empleos que no van a ser los empleos dentro de 5 años ni dentro de 10 años?
no puede estar la universidad lejos de estos desafíos enormes. Sobre todo porque además son desafíos sobre sociedades rotas. Cuando abríamos los congresos de los 90, esta era una ciudad que tenía, en el primer congreso, 12-13% de desempleo y probablemente una cifra similar de pobreza. Cuando llegamos al congreso del 98, el desempleo en esta ciudad era del 28% y la pobreza era cercana al 20%. Hoy estamos probablemente con un desempleo, según cómo se mida, porque tenemos un semiempleo engañoso a partir de programas de asistencia, que por supuesto son necesarios, de 13-14%, 12%, pero un nivel de pobreza del 50%. Entonces, si no tomamos en cuenta la cercanía del peligro, y lo hablábamos anoche, y ver cómo eso se reproduce en Latinoamérica, con la incapacidad de los estados de distribuir los bienes básicos como seguridad, alimentación, inserción del empleo o educación, vamos a estar flotando sobre un escenario muy peligroso. Permítame decir, tengo que pasar el chivo, que no creo que eso pueda ser lejos de la reconstrucción que permite la cercanía, lo local. No tengo ninguna duda que las sociedades van a poder recomponer su tejido si descentralizan el poder y los recursos sobre las gestiones más cercanas a los lugares donde los problemas se administran. No lo digo ahora porque sea intendente, es más, ojalá pueda ser después, pero sinceramente o le trasladamos poder, recursos y capacidades a los gobiernos más cercanos, o esta lógica de federalismo invertido que tiene la Argentina y muchos otros países del mundo va a tener una gran impotencia para resolver los problemas. Y la pandemia fue un ejemplo muy claro al respecto. La pandemia se jugó en el campo fundamentalmente de los esfuerzos de las ciudades y los gobiernos locales. No se vacuna desde un Estado central, no se construye una política que cuida a los adultos mayores, no se puede regular el funcionamiento de una sociedad desde lejos de donde esa sociedad vive. Hay un poeta mendocino, Franco lo dijo, me gusta citarlo, don Armando Tejada Gómez, que tiene un poema muy lindo, que dice que hay que elegir siempre entre el viento y la veleta, pero en parte de ese problema dice algo que creo yo cierra con mucha pertinencia este acto de apertura. Decía don Armando que el que quiera cambiar la flor de mano debe ejercer la ciencia y la paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al intendente Pablo Hapkin. Acto seguido, la presidenta del Consejo Municipal, señora María Eugenia Schmuck, hará entrega de la declaración de interés municipal al 15º Congreso Nacional de Ciencia Política. Recibe el doctor Martín D'Alessandro. También la presidenta del Consejo hará entrega de la declaración de interés municipal al 14º Congreso Nacional y 7º Internacional sobre Democracia. Recibe el licenciado Gustavo Marini. A continuación invitamos a las autoridades a descender del estrado para que junto a los presentes, a los y las presentes, puedan disfrutar de la música, porque como lo anticipaba el rector, invitamos ahora al grupo Camalote, que va a interpretar 2 temas, Al sur del vals y Chacarera Cósmica.
Con un fuerte aplauso despedimos al grupo Camalote, Darío Serpi en flauta traversa y saxo, Pablo Rodríguez en percusión y también Diego Ferreira en contrabajo. Ahora sí, de esta manera queda inaugurado el 15º Congreso Nacional de Ciencia Política y 14º Congreso Nacional y 7º Congreso Internacional sobre Democracia. Convocamos e invitamos a las y los presentes a compartir un cóctel de bienvenida en el aulario. De esta manera entonces les damos la bienvenida y les decimos muchas gracias.